Seguimos en nuestro podcast, el podcast más fresco de Pesca España, en esta edición itinerante en las jornadas de Celeiro. Las jornadas de Celeiro que también tienen una parte institucional muy importante. Es unas jornadas en las que hay una gran presencia tanto del Ministerio como de la Secretaría General de Pesca, a nivel europeo también. Y hoy tenemos con nosotros a Ramón de la Figuera, director general de Pesca Sostenible, que se estrena en las jornadas como director general de Pesca Sostenible, al que siempre es un placer escuchar, por cierto, y un placer, por supuesto, tenerle en nuestro humilde podcast. Muchas gracias. Ramón, ¿qué importantes son estas jornadas? Pues estas jornadas son muy importantes. Además, todas las jornadas son importantes pues porque yo creo que es un momento de explicar las cosas, es un momento de encuentro que también es muy importante, y yo creo que las jornadas de Celeiro pues son de las pioneras, de las más decanas, y pues por eso yo creo que también pues tienen público, tienen debates muy interesantes, tienen unas magníficas comidas, Sí. tienen una gente divertida. Y bueno, yo creo que todas las jornadas son importantes, y como decía, pues para que nos permite a nosotros explicar, nos permite a nosotros también pues tener tiempo de un café para escuchar las inquietudes, las cosas en las que se puede mejorar o bueno, pues incluso conocernos, que yo creo que siempre pues ayuda a la hora de trabajar y de acordar decisiones juntas, que al final pues es que es el trabajo de la administración. Estamos haciendo una pregunta a todos nuestros invitados hoy, ¿no? Que es que celebramos este año la 28 edición de las jornadas de Celeiro. Dentro de 28 años, cuando nos volvamos a juntar aquí otra vez, nos sentemos en nuestro podcast y hablemos de descarbonización, ¿dónde crees que va a estar el sector o qué sector imaginas? Muy buena pregunta. Te voy a responder también. La Cofradía de Celeiro lleva 100 años, ¿no? Las jornadas, si bien cumplen 28, en estos 100 años la transformación digital, incluso a nivel mecánico, motores, habitabilidad, y a nivel de gestión pesquera, ni te digo, todo lo que ha evolucionado y todo lo que ha cambiado. Ahora los cambios, nosotros tenemos un driver en nuestro centro, que es el cambio tecnológico acelerado. Ahora todo va más rápido. Entonces muchas veces nos pasa, ¿no?, con empresas de comunicación que algo que han hecho este año, el año que viene ya están yendo a otra solución todavía mejor, más barata, más económica y más efectiva, ¿no? Entonces, en 28 años yo espero ver flota pesquera, eso sobre todo. Sí. Las unidades pesqueras que queden serán muy eficaces, eficientes, estarán aportando también, pues obviamente, suministrando pescado que es alimentación de alta calidad y de una manera pues más sostenible, y sí que veo que tenemos que dar esa vuelta, que sea más atractiva, pero tenemos herramientas para intentar fomentarlo, ya sea la digitalización, reducir el esfuerzo en mejorar la habilitación. Tenemos desde luego ejemplos ya reales en otras flotas, por eso siempre hablo de que cada flota tiene su solución, de que ya se está cuidando muy mucho la confortabilidad, habitabilidad, el tiempo de ocio que puedes tener a bordo de un buque, y entonces tenemos que ir hacia esos escenarios, yo creo. Entonces, pues sí, seguiremos estando aquí, nosotros también como ASTI, dentro de 28 años en Celeiro, pero el paradigma será otro, porque es muy difícil predecirlo por cómo corre, ¿no?, todo el tema. Muy bien, Gorka, pues la verdad es que un placer. Nos quedamos con ese mensaje, ¿no?, de que seguiremos estando aquí, que el sector seguirá estando aquí. Seguirá estando aquí, que sí. Seremos todavía más eficientes, más sostenibles, estoy convencido de ello. Y gracias por vuestro trabajo y por aceptar sentarte aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Muy bien, gracias. Bien, yo solo me queda una pregunta que estamos haciendo a todos nuestros ponentes, que, como sabes, son 28 ediciones ya de las jornadas de Celeiro. Como dentro de 28 ediciones vamos a seguir aquí tú y yo, estoy convencido de ello, me gustaría que me hablaras de ese sector dentro de 28 ediciones. ¿Qué nos encontraremos en esas jornadas de Celeiro dentro de 28 ediciones? Bueno, yo aquí os puedo hablar como administración y como consumidor y como ciudadano español. Es decir, yo veo que va a haber un sector saludable. Yo espero, y gracias también al mensaje que se ha insistido mucho,
ya hay también pues el Parlamento Europeo está recogiendo su guante, que la flota necesitamos los barcos del siglo XXI y no podemos hacer la pesca del siglo XXI con barcos del siglo XX, con lo cual yo espero que dentro de 26 años sigamos teniendo gente que se atreva a seguir en este sector, porque es un sector que tiene... pues es muy demandante y yo espero poder seguir comiendo esta merluza tan extraordinaria y yo espero poder seguir teniendo pues localidades como Celeiro en las que hay una industria pesquera que es parte de nuestra cultura y la que yo quiero transmitirle a mis hijas también. Es decir, yo quiero que sigan viniendo a Celeiro y que siga habiendo no solo el paisaje maravilloso que hay, sino una industria activa y viva y un producto en el plato de esa calidad. Yo estoy convencido que así será, Ramón, sobre todo por ese trabajo que está realizando el sector concienzudo, basado en ciencia, basado en esa necesidad de ser sostenible para asegurar esa viabilidad socioeconómica, que siempre nos olvidamos. No dejemos solo el tema ambiental, sino, como bien has dicho, esa parte. Ramón, un placer. La verdad es que a nivel institucional te estrenamos nuestro PEZCAS, que siempre es importante tener esa patita institucional, así que un placer tenerte con nosotros. Pues nada, gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos en esta edición itinerante de nuestro PEZCAS, el podcast más fresco de pescas. Recibimos ahora a Gorka Gaviña, coordinador de área de tecnologías pesqueras de ASTI. Gorka, que he encantado de recibirte. Muy buenas. Bueno, recién terminada tu ponencia, has hablado de un tema importante porque es uno de los temas que Bruselas, ¿no?, nos tiene muy marcados, ¿no?, en el futuro del sector pesquero, que es un tema de descarbonización y digitalización. Has tenido las dos patas. Bueno, cuéntanos qué es esto de la descarbonización, cómo estamos en el sector pesquero y bueno, qué has podido tú también sentir, ¿no?, en esta jornada. Bueno, descarbonización, al final tenemos unos objetivos marcados en Europa, ¿no?, para llegar a una neutralidad climática, que quiero que se entienda que la neutralidad climática es que no es que tengamos que emitir cero, sino que la Tierra sea capaz de absorber lo que estamos emitiendo, o seamos también capaces de capturarlo para llegar a esa neutralidad, a ese balance, al final que quede neutro, ¿no? Entonces, en ese paso, en ese objetivo, pues estamos llevando a cabo primero pasos, realmente ver cuál es la realidad de la flota y qué podemos hacer para que esa flota se embarque en este trayecto. Entonces, pues bueno, pues yo hoy en la presentación he intentado explicar primero una serie de bases de que para nosotros no todas las soluciones sirven para todos los buques. Sí. Cada buque debería de tener su solución pormenorizada, porque los buques pesqueros, la peculiaridad que tiene es que eso es muy variado. Entonces, las artes de pesca y las operativas de pesca hacen que los buques sean totalmente diferentes, aunque sea sector pesquero. Pero los barcos y las operativas son diferentes. Entonces, las soluciones tienen que ser diferentes. Entonces, bien, de Europa viene marcado, se ha creado un grupo de apoyo hay un partenariado de transición energética, que es el ETP, Energy Transition Partnership, del cual participamos como grupos, como coordinadores de un grupo de apoyo. En nuestro caso es el de investigación y academia, y desde ahí aportaremos con otros centros de investigación, porque se trata de hacer un asesoramiento a la comisión bottom-up, es decir, juntamos la parte del sector, parte de investigación, parte puertos, porque los puertos tienen que dar, digamos, soporte, ¿no? Soporte. Y entonces hay una serie de grupos en los que luego vamos a converger y a debatir y a establecer unas bases para poder hacerlo. ¿Y cómo va la cosa, ya que estás preguntando? Acaba de empezar. Sí, y en esas primeras bases ¿se ven buenos mimbres? Sí, sin duda. Por lo menos desde nuestra parte de la investigación, bueno, llevamos ya un recorrido también, claro. Entonces contamos ya con una experiencia para ver realmente soluciones de go, no go, y bueno, y sí que estamos viendo que ya la industria auxiliar, astilleros, tal, ya tienen esas ofertas de descarbonización. Si bien la pesca todavía, bueno, pues estamos un poco viendo qué soluciones hay para poder ver si se implementan o no y cubren nuestras necesidades. Al final un barco pesquero tiene que seguir pescando, tiene que seguir haciendo lo mismo, o puede que las nuevas tendencias cambiemos un poco la operativa, pero al final tienen que ser rentables. Entonces, con esto es verdad que hay que decir que Gorka sabe un poco de esto, que ya son más de 15 años, ¿no?, dedicado a esta cuestión en concreto.
¿Cómo está encajando el sector esta manera de abordarla, ¿no? Quizá existe un cierto desconocimiento o crees que realmente sí estamos preparados. A ver, no es fácil simplemente porque el sector ya tiene otras grandes preocupaciones y en la que nosotros desde nuestro centro de investigación, desde ASTI, las conocemos y entonces intentamos encajarlo ahí, ¿vale? Para hacerles poco a poco, pues bueno, pues que vayan viendo y vayan percibiendo que al final, bueno, pues estamos dirigiendo hacia esa parte de descarbonización. Nosotros desde proyectos de I+D sí que intentamos, mediante demos reales, que puedan ver un barco eléctrico, que ya lo tienen en Euskadi, una estación de carga inteligente. Entonces, ver la tecnología también te hace un poco ya posicionarte y estar en terreno y decir, bueno, esto puede ser viable, para mí igual no, pero intentamos apoyarles en ello. Y luego también de nuestra parte tenemos una labor de también, no diría de bisagra o de empaste, de engrane con las empresas, soluciones, universidades y poder intentar dar soluciones integradas, ¿no? Entonces también una parte es el sector, pero otra parte es la industria que tiene que ofrecer esas soluciones, ¿no? Y entonces también vemos que ya la industria está apostando por la I+D en este sentido y estamos trabajando con empresas que ya están, digamos, enfocadas a ofrecer soluciones de baterías, pues igual en estos momentos se están instalando bancos de ensayo de baterías, que es escalable luego a barcos. Entonces, bueno, ya hay un movimiento. Lo que pasa es que está claro que estamos, por eso os noticia que es en una fase, si bien nosotros llevamos 16 años trabajando en eficiencia energética, ahora estamos hablando de descarbonización. En su día trabajamos por los precios de combustible, intentar que las unidades pesqueras fueran más rentables en ese sentido, y entonces queríamos ahorrar costes operacionales y el primero era el gasoil. Y bueno, si bien llevamos mucho recorrido, ahora es cuando realmente estamos observando que es cuando está emergiendo todo, y es cuando ahora tenemos que, yo creo que con unas buenas bases, coger el rumbo. Lo importante es lo que decías, ¿no? Que ya hay realidades, que ya hay cosas que se pueden tocar, que se pueden ver, que no estamos filosofando, ¿no? Es muy importante, ¿no? En este sentido. Eso es. Hay cosas, no hay una solución a nivel sectorial, pero ya hay pasos por los que poder guiarse y poder ver realmente que se están haciendo cosas, ¿no? Además coincide justo estas jornadas con el previo al Consejo de Ministros de Taquicuotas, tan importante para el sector y al que hoy has venido a esbozar un poco también la postura que vamos a tener a nivel español. Básicamente, ¿qué podemos esperar de este Congreso de Ministros? ¿Qué podemos esperar de este Consejo de Ministros? Pues yo espero que muchas buenas noticias. Este Consejo de Ministros fundamentalmente se centra en las aguas ibéricas y yo espero que tengamos buenas noticias tanto para el Atlántico como esperemos que para el Mediterráneo. Hay pues naturalmente cosas que nos preocupan y que estamos trabajando intensamente para presentar la información del impacto socioeconómico, que como sabéis y como dice el ministro, pues no se pueden tomar decisiones sin conocer el impacto socioeconómico que van a tener, con lo cual nosotros ya estamos trabajando en todos los informes de impacto socioeconómico que preparamos y presentamos todos los años en el Consejo de Ministros, y además estamos leyendo y preparando información científica, es decir, leyendo la que está publicada, preparando la que necesitamos adicional, porque al final pues la ciencia no se basa en titulares, sino en leer adecuadamente y ver pues hay medidas a lo mejor que son más efectivas en términos de costes socioeconómicos, como el ejemplo fantástico ha sido una de las ponencias que ha habido hoy por parte del IEO respecto a los ecosistemas menos vulnerables, en los que aquí han pasado hay soluciones alternativas que son igual de efectivas y mucho más positivas para el sector, que al final es en lo que se basa nuestro trabajo, que es gestionar una actividad sostenible, no solo un recurso, sino la actividad que lo explota. Bueno, continuamos en esta jornada, en las jornadas de Celeiro, nunca mejor dicho, y no podíamos dejar de contar con la comunidad científica, ¿no? Con esa parte tan importante para el sector, que al final lo que nos ayuda sobre todo es a tomar decisiones consensuadas, decisiones basadas en la ciencia, que es algo de lo que siempre estamos orgullosos, ¿no? Al final de trabajar en esa colaboración que siempre es importante. Para ello contamos con José Manuel González Irustua, científico titular del Centro Oceanográfico de Santander, IEO CSIC,
una persona que yo creo que está haciendo un trabajo importante, está haciendo un trabajo exhaustivo, está haciendo un trabajo que está sirviendo, ¿no? para demostrar pues bueno, dónde se pesca, cómo se pesca, qué necesidades tiene el sector, qué necesidades tiene la ciencia, sobre todo para tener tomar esa toma de decisiones. Yo creo que al final es justa, que basa en la ciencia, que al final es lo que nos importa. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en el Pezcast. Bueno, primero de todo, ¿qué has venido a contar a Celeiro y qué valoración haces de este tipo de jornadas y eventos, ¿no? Bueno, pues está en Celeiro hablando un poco de toda la problemática relacionada con los cierres para la pesca de fondo, para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables y del trabajo que hemos desarrollado en el último año en el Instituto Superior de Oceanografía y concretamente en el Centro Oceanográfico de Santander, un poco para proveer evidencias científicas que de alguna manera respalden la posición que la Secretaría General de Pesca y el Instituto Superior de Oceanografía han mantenido con este tema, ¿no? Que básicamente lo que hemos venido defendiendo es que los cierres están teniendo un impacto socioeconómico importante para la flota española, que algunos de esos cierres podrían modificarse ligeramente en base a una información de alta resolución específica de la que se dispone y que creemos no se ha tenido suficientemente en cuenta para, modificando ligeramente esos cierres, mejorar la protección de los ecosistemas menos vulnerables y hacerlo a su vez con un menor coste socioeconómico y bueno, en general también pues demostrar que creemos que esos cierres deberían centrarse exclusivamente en aquellas artes de fondo para las que fueron las recomendaciones del ICES fueron elaboradas, que es para la pesca con arte de arrastre y no para el resto de artes de fondo. Entonces, ¿por qué no se ha revertido esa decisión que tomó la Comisión en su momento? ¿Y qué nos hace falta para que realmente se tome en consideración ese trabajo que al final es ciencia, o sea, que ya no lo está diciendo el sector, ¿no? Bueno, es complicado, como sabes, está judicializado. Además, ha habido el Gobierno de España ha llevado a la Unión Europea a la Corte, al Tribunal, y bueno, supongo que eso también no facilita que la Comisión de marcha atrás. Lo que sí que te puedo decir es que a nivel científico cada vez está más claro que las recomendaciones del ICES son de aplicación exclusiva para las artes de arrastre, lo que ellos llaman a los Mobile Bottom Contact Gears, artes de arrastre de fondo, y que además no está nada claro que artes de fondo como el palangre tengan un impacto significativo en los ecosistemas marinos vulnerables. Es una cosa que está en discusión, se sabe que pueden tener un impacto como cualquier actividad humana, pero no está nada claro que ese impacto sea significativo. De hecho, hay muchos expertos, como es mi caso, que creemos que a ciertos niveles de palangre ese impacto no sería significativo. Sí, te voy a preguntar, más bien es al contrario, ¿no? Porque como bien has demostrado en la jornada de hoy, ¿no? Sí, bueno, en las jornadas de hoy lo que hemos mostrado, como te he dicho, es más el impacto socioeconómico en la flota española de los cierres y el tema de los espacios intemares, pero bueno, sí que es un trabajo que queremos desarrollar ahora, un poco ahondar en cuál es el impacto real de las artes estáticas en los ecosistemas marinos vulnerables, de tal manera que podamos ver cuáles son las medidas de gestión que podrían ser más necesarias para estas artes, que yo creo que no deben ser las mismas que para artes mucho más agresivas con el fondo, como pueden ser las artes de arrastre. Hablando del arte del arrastre, ¿consideras que es necesario prohibir el arte del arrastre en esas áreas marinas? En los ecosistemas marinos vulnerables, sin duda sí. En las áreas marinas protegidas en general depende mucho de lo que se quiera proteger o para qué se haya desarrollado esa área marina protegida. Es decir, áreas marinas protegidas cuya función sea proteger ecosistemas bentónicos, yo creo que es lógico prohibir las artes de arrastre, pero en áreas marinas protegidas que se han podido desarrollar, pues, por ejemplo, para la protección de aves marinas, prohibir las artes de arrastre necesariamente no tiene por qué ser la mejor medida de gestión, porque las artes de arrastre en principio no tienen mucho impacto sobre las aves marinas. Sin embargo, hay otro tipo de artes que sí, o de actividades, como puede ser la eólica marina, por ejemplo, u otras, que pueden tener mayor impacto, ¿no? Entonces yo creo que, como todo, hay que estudiarlo caso por caso y tomar las medidas de gestión más adecuadas para lo que se quiere proteger en cada área marina protegida. Porque realmente hoy por hoy tenemos suficiente conocimiento, información y herramientas para ser finos en lo que es la toma de decisiones en la gestión pesquera, ¿no? Sí. De hecho, bueno, estamos intentando también colaborar más con el sector pesquero para mejorar la información de la que disponemos. Y yo creo que ahí lo que sería importante es, pues es un poco perder el miedo también por parte del sector a darnos los datos con la mayor información, con la mayor calidad posible, para que podamos mapear sus actividades de la manera más fina posible, lo que nos permitiría tomar decisiones que fuesen pues de cirujano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y no, digamos, pues más groseras. Entonces, te has adelantado la pregunta que te iba a hacer de qué es lo que la comunidad científica reclamaría al sector pesquero, ¿no?
Muchas veces nosotros os reclamamos a vosotros esas decisiones, esos informes para tomar decisiones basadas, ¿no?, en esa ciencia, pero vosotros, ¿qué nos reclamaréis a nosotros aparte de esa finura en la información? Bueno, yo creo que en general, desde luego nosotros colaboramos muchísimo con el sector y es una colaboración de la que estamos muy orgullosos. Quizás si pudiésemos pedir algo sería que no tengáis miedo a colaborar, o sea, que sigáis haciéndolo, que sigáis trabajando con nosotros, que no nos veáis como el enemigo, porque aunque a veces os damos noticias que nos gustan, trabajamos para lo mismo todos, que básicamente es para que haya una actividad económica sostenible. Y sostenible significa que la podéis hacer ahora, pero que la podéis hacer también dentro de 10, de 15 años, y tiene que ser sostenible desde el punto de vista ambiental, pero también socioeconómico. Entonces yo creo que en general vamos todos en el mismo barco y lo que hace falta es pues trabajar juntos para intentar hacerlo lo mejor posible. Nosotros tenemos una frase que repetimos habitualmente, que no somos el problema, sino parte de la solución. Yo creo que el trabajo que estamos realizando a nivel conjunto es la manera de hacer las cosas de manera inteligente, ¿no? Al final, porque si no... Es verdad que eso que se dice, ¿no?, que es que los pescadores es que irán a los mares, es que tal, no sé, pero al final el que vive del mar realmente no tiene sentido que trabaje en contra del mar, ¿no? Yo soy de un puerto pesquero, soy de Castrudiales, que es un pueblo de Cantabria pesquero, y yo no me imagino un mar sin pescadores, igual que no me imagino un mar sin delfines o sin ballenas. Entonces, yo lo que creo firmemente es en que podamos entre todos realizar una actividad económica que sea sostenible ambiental y socialmente. Y yo creo que ese es un objetivo perfectamente posible, ya que además, bueno, no es que sea un objetivo utópico, es que es más o menos lo que hacemos con nuestros problemas, nuestras cosas en las que podemos mejorar, pero el ser humano lleva pescando 2000 años y esperemos que, bueno, 2000, muchos más probabblamente, y esperemos que pueda hacerlo otros tantos. Hay un concepto también del que hemos hablado anteriormente, es el de las estrategias marinas. ¿Qué queréis contarnos con esto de las estrategias marinas? Bueno, las estrategias marinas es una directiva europea muy ambiciosa, es difícil de explicar porque es muy amplia, tiene muchos descriptores, un descriptor de basuras marinas, de ruido, de contaminación, y lo que se trata es que cada uno de estos descriptores los Estados miembros primero evalúen cómo están en relación a ese tipo de problema, entre comillas, ¿no? Pues basuras marinas, contaminación, y si no están bien, implementen medidas para solucionarlo, ¿no? Y en relación con la pesca hay varios descriptores, uno de especies comerciales, hay otro de redes tróficas y hay uno del descriptor 6 de integridad del lecho marino que afecta de lleno al arrastre. Y ese es un poco también mucho en el que trabajo yo y en el que estamos trabajando pues, para ver un poco qué porcentaje de los fondos marinos en la Unión Europea están adversamente afectados por actividades de impacto físico, de las cuales la principal por su extensión es el arrastre. La verdad es que es un tema súper interesante, sobre todo porque volvemos un poco a lo que hablábamos antes, esa finura. Al final, todo este tipo de información, este tipo de trabajo, lo que nos va a permitir es saber dónde se puede, dónde no se puede y trazar esa huella de arrastre o esa huella de esfuerzo pesquero, que al final es lo que va a dar sentido a lo que tú también comentabas que reducir ese impacto socioeconómico que tiene las prohibiciones. Sí, de hecho, una de las cosas que nosotros vemos bastante con el tema del arrastre es que ahora mismo la información que tenemos de los barcos es la que nos proporcionan las cajas azules, que nos da la posición cada 2 horas. Eso nos obliga a hacer unos mapas de esfuerzo pesquero que tienen una resolución relativamente grosera, los estamos sacando con una resolución de 0.05 y eso hace que estemos sobreestimando el porcentaje del lecho marino que está afectado por arrastre. Si tuviésemos la información con mayor resolución, podríamos mapear la huella del arrastre de una manera mucho más fina e inmediatamente el porcentaje de lecho marino que saldría como afectado por el arrastre sería menor, porque básicamente la huella de arrastre al mejorar la resolución es como que se comprime, aumenta la intensidad, pero se reduce el área afectada. Entonces es una cosa que sería buena también petición al sector, sin ninguna duda. Lo que está claro, José Manuel, es que no podemos vivir el uno sin el otro. Es verdad que no podemos vivir el uno de espaldas al otro y que es más importante que nunca esa colaboración para desarrollar todavía una pesca todavía más sostenible, porque yo creo que como conclusión sí podemos decir que no lo estamos haciendo tan mal, ¿no?, en el sector pesquero español. Yo no tengo la sensación de que se esté haciendo mal. Yo desde que me dedico a esto he notado mejoría en los ecosistemas marinos. Es algo que
Ya hay algunos trabajos que lo demuestran, por ejemplo, a nivel de redes tróficas en el Cantábrico y, por supuesto, queda muchísimo por hacer. Hay que seguir mejorando, pero yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que el pesimismo no nos lleva a nada más que a paralizarnos y yo creo que hay que ser optimistas, seguir trabajando para pescar mejor, para proteger mejor y para tener un medio marino más diverso y también más productivo. Y sobre todo no tener miedo a ser transparentes, que yo creo que al final es importante porque es lo que decía, que lo estamos haciendo bien y yo creo que es fundamental esa colaboración. José Manuel, un placer tenerte en este podcast. La verdad es que podemos estar hablando muchas horas sobre esto, así que mira, yo te emplazo, que ya hablaremos a otras instancias, ¿no? Pero podemos hacer un podcast realmente para hablar de ciencia, para hablar de proyectos, para hablar de todo lo que estáis haciendo, que yo creo que es muy interesante y que al final es un trabajo que nos va a ayudar a todos. Así que pues muchísimas encantado. Gracias A vosotros. Y un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias.